Cuando se la mira desde la costa, es apenas un faro en el mar. Pero la isla de Flores es uno de los rincones más misteriosos de Montevideo, con una rica historia negra. Llamada también la Isla del Purgatorio, está situada a unos 30 kilómetros al sureste de la ciudad y supo ser hogar de un hospital de inmigrantes, sutil forma de llamar a un centro de cuarentena para quienes llegaban en barco. Luego fue también una cárcel. Desde la década del 70, los únicos que la visitan regularmente son quienes hacen funcionar el faro. De aquella historia negra solo quedan ruinas. Pero gracias a una reconstrucción virtual realizada por el arquitecto Daniel Tull junto con el periodista Javier Benítez, hoy se puede revivir cómo era la isla en su apogeo a principios del siglo XX. ¿Les parece si conocemos más de este proyecto? Bueno, para eso estamos recibiendo ahora al arquitecto Daniel Tull. Daniel, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Un gusto de nuevo estar con ustedes. Lo mismo. Decís un gusto porque ya nos habíamos conocido hace un tiempo, ¿no? Cuando hiciste también una reconstrucción virtual, pero en este caso del conventillo del Medio Mundo, ¿no? Exacto, en el 2017, que fue como un trabajo final de un máster en patrimonio virtual, hice el trabajo de la recreación del conventillo. Ahí está, yo te iba a pedir eso, que recordaras cómo llegaste a este rubro, el del patrimonio virtual, y qué es lo que te atrae de él, ¿no? Bien, este trabajo en particular, de la Isla de Flores, lo comenzamos antes de que yo hiciera el máster de patrimonio virtual. Lo hiciste en España, el máster. Exacto, o sea, lo hice desde acá, pero en España, es lo que tienen las tecnologías, claro, que permiten el contacto con el mundo. Ya tenía ideas de hacer este tipo de trabajos de reconstrucciones que se hacen en diferentes lugares del mundo y que los podemos ver en museos o los podemos acceder por internet, pero acá en Uruguay había pocos trabajos de esos, habían algunos de Facultad de Arquitectura específicamente, pero en su momento no había cómo aprenderlos y eso fue cuando hice. Y bueno, en el 2005 fue que contacté a Javier, que es un amigo, y le propuse complementar nuestros trabajos, porque él tiene la parte de investigación y eso, para complementar entre los dos y hacer la recreación y la reconstrucción de la isla. Antes de hablar de la isla en sí, que es todo un misterio, decía yo, para los uruguayos y los montevideanos en particular, ¿no? Expliquémosle a los oyentes qué implica el proceso de reconstrucción virtual, qué técnicas se utilizan, qué trabajo tiene atrás y cuál puede ser el resultado sobre todo para los que no lo están viendo, porque quienes nos siguen en internet, si están con la web a mano, bueno, ahí pueden entrar a enperspectiva.net o radiomundo.uy y van a ver el trabajo efectivamente de reconstrucción virtual. Pero para los que no, para hacerse una idea de la técnica que hay atrás. Claro, esto lo que hay que diferenciarlo bien es de lo que son las ilustraciones o de trabajos que son como para vender arquitectura, que se suelen hacer. Este es un trabajo que tiene un renders, que le llaman. Claro, exacto. Yo creo que lo primero que deberías contar es que en realidad la Isla de Flores son 3 islas. Sí, exacto. En el particular por una, pero son 3. En particular del trabajo, de la reconstrucción virtual como tal. Misma, consta de, como te decía, tiene un método científico donde hay materiales, hay un procedimiento de análisis de esos materiales y después hay una parte de difusión. En la parte de los materiales que utilizamos básicamente para hacer esta reconstrucción fueron planos del lugar que se consiguieron, planos originales. Conseguimos, por ejemplo, del llamado a licitación del Lazareto, está todo explicado. Está explicado los materiales que se utilizaron, el tipo de tirantería, los pisos, etc. Todo el detalle. Todo el detalle. Para un arquitecto ideal para hacer reconstrucción virtual. Una memoria perfecta. ¿En la época de Venancio Flores fue? ¿Cómo? Fue en la época de Venancio Flores, ¿no? Sí. Exacto. En realidad se inauguró en 1869, pero el llamado de licitación se hace en 1867. Entonces, bueno, se consiguieron fotos del archivo del SODRE, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de archivos particulares de personas que Javier consiguió, por ejemplo, de la arquitecta Nora Pons. Se habló con la licenciada Cristina Montalbán, que es una de las personas que más sabe de la isla acá en Uruguay. Y bueno, con toda esa información, digamos, de planos históricos, documentos y fotografías actuales, porque hicimos un viaje a la isla para hacer
para recabar fotos actuales de la isla. ¿Con una vez sola les alcanzó? Hay un tema con la isla, con el acceso a la isla, que actualmente, como tú decías, está dividida en 3 islas y solo podés acceder a la primera isla. Entonces... a la grande, la que se llama Isla Grande. Claro, exacto. La del Faro. Entonces, pero además es dificilísimo porque los muelles originales se perdieron. Hoy tenés que arrimarte a como sea. Lo que hoy hay de la isla en sí mismo lo que queda son muros perimetrales de piedra. Entonces, si tú leías en el llamado a licitación, por ejemplo, de la isla, te especifica que por el tema de la austeridad de ese momento y de la austeridad de siempre del Uruguay, acarrear todos los materiales para construir el lazareto era muy complicado, por lo cual se utilizaron las piedras del lugar, que eso es lo que hoy vemos y por eso se mantuvieron tanto tiempo. Ahí estamos viendo la imagen ahora en la web de cómo se ve actualmente, cómo luce actualmente. Lo que estábamos viendo al principio era justamente el trabajo de reconstrucción virtual, claro, y ahí se ve todo en ruinas, los techos en nada. Pero es bien interesante también. Lo pueden hacer si quieren verlo en Google Maps. Se puede ver, ¿no? En Street View se puede hacer un recorrido de la primera isla. Es muy interesante y sobre todo para contrastarlo con lo que es la reconstrucción. Claro. Se va a tener una idea más cabal del trabajo. Pero nos decías, a ver, el trabajo como tal de reconstrucción virtual, entonces la idea surgió en 2005 cuando todavía no habías hecho el posgrado en arquitectura especializado en realidad virtual, pero ¿cuánto tiempo les llevó como tal? O sea, porque pasaron muchos años entre el 2005 y ahora, la tecnología además avanzó mucho. Exacto. En realidad comenzamos con esa idea en el 2005 y llevó mucho tiempo de recabar información y durante estos 14 años... Es decir, no estuvimos trabajando los 14 años a full en el trabajo, sino que es un trabajo que como es autogestionado, lo vamos haciendo cuando íbamos teniendo tiempo. Entonces, en el 2005 hicimos toda recabar esa información y yo empecé a hacer la parte de modelado. Durante el resto de los años empezaron a surgir otras informaciones, otros planos, fotos nuevas que se conseguían y hoy con el tema del acceso de las bibliotecas digitales del mundo, uno puede buscar en bibliotecas de España, por ejemplo, aparecieron artículos o libros que hacen referencia a la Isla de Flores, lo que da de la importancia que tenía en su momento, porque nosotros vemos la isla ahí, ahora que está como perdida, pero en su momento fue muy importante. O sea, hay artículos en diarios de San Francisco. Sí, ahora vale la pena hablar de eso, un poco de la historia, ¿no? Pero quería volver sobre el tema del trabajo como tal. Así que el trabajo de realidad virtual lleva documentos gráficos, documentos fotográficos y mucha recompilación de bibliografía como tal, ¿no? Claro, bibliografía, muchos libros y escritos de principios de siglo, básicamente. Y después de revistas, por ejemplo, donde se hacían revistas Rojo y Blanco, que eran unas revistas de principios de siglo, donde se hacían viajes desde acá hacia... Y entonces la fotografía en ese momento era un bien bastante escaso. Pero bueno, en esos viajes que hacían desde acá había algunas fotografías de época. Entonces, bueno, con todo ese material lo que se hace es empezar a contrastar lo que son los planos con las fotografías históricas y con lo que hay actualmente. Que si tú ves lo que hay actualmente y empezás a contrastar con las fotos, te empezás a dar cuenta que hubo construcciones nuevas. Entonces, si hoy hiciéramos un relevamiento real de lo que hay hoy, no sería fiel a lo que nosotros estábamos reconstruyendo, que era a principios del siglo XX. Entonces, todo ese trabajo que es muy interesante, que es de contrastar una con otra, es el que lleva a ir empezando a hacer un modelado de edificio por edificio y de la isla en sí mismo, basándonos en el año, en particular en el año 1911, que no es casual, sino que es por el año en el que se terminaron de hacer todas las construcciones más importantes. Por eso tomaron ese año como claro, el momento de la reconstrucción virtual. Sí, porque continuamente si tú ves diferentes informes y el diario de novedades de la isla que se llevaba, continuamente estaban haciendo construcciones nuevas. Porque siempre se estaban agregando. Fue cambiando el destino. Exactamente. Sí, también llegó a pensarse hasta en el... Bueno, vayamos a eso, ¿no? A la historia como tal. Claro. A ver, decía Rosario, en Venancio Flores, fue el presidente de Uruguay en aquel momento sobre 1868, ¿no? Sí. Que mandó hacer la construcción y la construcción como tal
Fue... 69. En el 69. El llamado se hace en el 67 y se inaugura el 22 de agosto de 1869, que ahora la semana que viene, el 22 de agosto, se cumple 150 años de la inauguración. Y ahí ya era como Lazareto. Exacto. La idea era que los barcos que iban a llegar a Montevideo antes recalaran ahí. Exacto. Y se hacía esa división terrible entre los pasajeros que podían quedar en la categoría de sanos, exacto, enfermos o muertos. Sí, estaba moribundos. Estaba en la primera isla, donde es el lazareto de observación, que son las personas que no presentaban ningún síntoma. Pero igual tenían que pasar por el análisis, porque no entraba a Montevideo nadie que no pasara antes Había una inspección sanitaria que se hacía a los barcos y ahí se determinaba a dónde tenían que ir los diferentes pasajeros. Entonces, dependiendo de la gravedad de ellos, iban a la primera isla, que era donde estaba la observación. Si presentaban alguna enfermedad que no era muy importante, iban al hospital de la segunda isla, y si ya presentaban una enfermedad de las complicadas, de las que se querían evitar, sí, mortales. Exacto, iban a la tercera isla. O sea, cuanto peor estaban, más lejos estaban desde la primera isla del Faro, digamos. Claro. Porque y más lejos veían la costa montevideana. Sin duda, porque en esos viajes que eran de muchos días, hay que imaginarse también que estaban por llegar y ya empezaban a ver la costa y les informaban que tenían que bajar y se habla de cuarentenas, pero nunca llegaban a ser 40 días, siempre eran algunos días. Exacto. Una semana. Lo máximo que llegaban eran 20 días, como mucho, nunca se llegaban los 40. El objetivo, claro, era evitar que llegaran a Montevideo y se propagaran epidemias como la fiebre amarilla, exacto, ¿no? El cólera, la tuberculosis. Exacto. Que eran obviamente las epidemias de la época, digamos, sí, ¿no? Sí. Esas eran las enfermedades. Con el correr del tiempo, que también lo que les decía, que se iban construyendo cosas nuevas, había convenciones sanitarias que se llamaban, en donde diferentes países se reunían y iban viendo, en base a los avances de la ciencia, qué requerimientos se necesitaban. Entonces eso también generaba que, por ejemplo, apareciera el desinfectorio. Y que el desinfectorio, que en un momento se hacía a vapor, después se hacía con el ácido sulfuroso, con vapores del ácido sulfuroso. Eso es para la ropa, ¿no? Y para el equipaje. Exacto, para el equipaje. La ese ropa es un de edificio. cama y todo eso se pasaba por ahí. Hay unas estufas que ahora se ven, que están que se ven todavía, las estufas Lion, que se ven ahí en la reconstrucción. Actualmente. No, están, se ven en la realidad. Sí. Donde ahí se ponían el equipaje y pasaban por vapor y eran purificadas. Un poco por ahí viene el purgatorio, no solo de la purificación de las personas, sino también del equipaje. ¿Los viajeros tenían que pagar algo por estar allí? Tenían que pagar, sí, los de primera y segunda tenían que pagar. Los de primera pagaban ellos, los de segunda y tercera pagaban, creo que era a través de los consignatarios. Lo que sí Pero también ocurría ahí se dividían las categorías de servicios, ¿no? Era que se quejaban muchísimo de las instalaciones. Hay pila de artículos que hablan continuamente quejándose de las instalaciones, porque aparte, por ejemplo, el tema de la comida era un tema de mucha queja. En este artículo de la licenciada Cristina Montalbán, que se llama Una isla con historia, habla del menú de la isla de Flores, que hablaba que era el desayuno con té, café y pan. Al mediodía era puchero, sopa y té también, y de noche era café, té y pan también. Porque de hecho el Lazareto tiene un horno, tenía una panadería en particular. Sí, pero fue por eso que a alguien se le ocurrió importar conejos, que hoy por hoy son impresionantes. No sé muy bien en qué momento fue que... En algún momento se dijo que era para reforzar la comida, justamente. Y a alguien se le ocurrió meter unos conejos que hoy por hoy son cientos, es enormes además. Bueno, y había un pequeño tambo también en su momento. Claro, donde leche fresca. Claro, exacto. Y también algunas descripciones muy interesantes y divertidas que hablan de cómo trataban había un ternero que lo estaban persiguiendo para matarlo, y que no le podía. Había toda una descripción de una persona que estaba mirando por la ventana y veía todo el recorrido de que no lo podían agarrar. Es muy interesante. Entre esas lecturas que encontramos hay algunas muy interesantes de a ver, viajeros. contanos de esas anécdotas de viajeros. De viajeros que,
Por ejemplo, hay una que es de un viajero que viene recorriendo Brasil, todo Brasil, hasta que dice, empieza a contar la anécdota cuando viene con su esposa, que les resulta divertido que eran sospechosos de fiebre amarilla. Y pues venían de Brasil donde había epidemia. Claro, entonces igual no nos liberamos. En realidad ellos no tenían nada, dicen que eran de primera clase y empiezan a contar todo lo que les pasó cuando llegaron, desde el momento que llegaron, dónde les dejaron dejar las valijas, porque cuando ustedes, ahora todavía están las construcciones de adelante del Lazareto, se ven como unos jardines, que eran unos jardines. Antes de eso, en ese sector se hacía, se abrían todos los equipajes, y hay unos dibujos de la propia persona que escribe esto, y se dejaban al aire libre. Y bueno, después las quejas de estar en una habitación que decía que por suerte estuvimos nosotros solos porque había otras personas que estuvieron 4 o 5. Hay dibujos de la persona esta que estaba ahí. Viajaba en primera, seguro. Exacto, estaba en la primera isla, en la primera clase. Y de ahí, por ejemplo, sacamos información de dibujos de la propia persona, de que se veían pedazos del patio. Claro, les aportó para la mobiliario, exacto, para hacer la reconstrucción. Bien. Debimos mencionar al principio otro hito, ¿no? Que esto estamos hablando de a partir de mediados del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Sí. Este uso que se le dio. Pero el origen quizás empieza en 1828 cuando se construye el faro, ¿no? El faro. Los portugueses construyen el faro propiamente. Sí, hay todo un tema. ¿El faro más caro del mundo? Sí, eso es lo que se suele... Si uno busca faro de Isla de Flores, tal vez de las primeras cosas que le aparezcan sea que se dice el faro más caro del mundo. ¿Y por qué se hizo a cambio de ceder las misiones? Eso es una de las tantas cosas que están en discusión. Hay varios historiadores que dicen que eso ya está laudado y que no fue así, que en realidad Bien, en 1819 empieza es donde se da el famoso Tratado de la Farola, que es entre el Cabildo y Lecor. Y supuestamente el Cabildo, como necesitaban, como el Río de la Plata es muy complicado de navegación y estaban perdiendo muchos problemas de... Había un banco ahí, ¿no? Que claro, complicaba naufragios y eso. Claro, era necesario establecer el faro. Exacto, establecer el faro. Entonces, hubo muchos idas y vueltas, no había plata en absoluto para hacerlo y se comenzó a hacer algo, se dejaba. Y bueno, finalmente... Está el tratado famoso de 1819, que se cedían algunas partes del territorio para la construcción del faro. Eso indica dos cosas. Por un lado, la importancia de la construcción del faro. Porque era a favor del puerto de Montevideo. Evidentemente estábamos perdiendo clientela. Exacto. Pero bueno, hay muchos historiadores que dicen que eso efectivamente no se efectivizó, porque el Cabildo no tenía las potestades como para otorgar parte del territorio a Lecor, en particular, que era de Brasil, de Portugal. Y bueno, entonces, en realidad no se efectivizó, pero dicen que también esa delimitación después tuvo su influencia cuando se terminaron definiendo los límites del Uruguay, cuando terminó siendo independiente. Así que hay un poco de todo ahí. Por un lado se dice que no fue efectivo, porque tampoco el rey VI de Portugal estuvo de acuerdo ni tampoco firmó eso. Pero por otro lado, dicen que también influyó en los límites finales de la República. Por eso esa fama del más caro del mundo, en caso de que hayamos perdido territorio. Sí. Bueno, y vamos a poner de vuelta, Andrés, si podés, la reconstrucción virtual como tal, para poder ir describiendo un poco qué es lo que se ve concretamente, ¿no? Lo que va apareciendo. Ahí tenemos... contanos, Daniel, ¿dónde se puede acceder a la reconstrucción? Bien, más allá de verla ahora se puede acceder, la manera más fácil para encontrarlo es o acceder al sitio web www.laisładelpurgatorio.com. Ahí van a ver informaciones, ya van a ver imágenes y van a ver el video. El video es un video más bien conceptual, es de imágenes, sin mayores explicaciones de lo que estamos viendo. 5 minutos, la idea ¿no? es que Más o menos. la próxima semana vamos a estar sacando un nuevo video más descriptivo, edificio por edificio, coincidiendo con estos 150 años de la inauguración del Lazareto. Claro, porque es interesante ver que cada una de las islas tenía su destino.
Exacto. Y hay forma de exactamente. Claro, y ustedes lo reconstruyeron tal cual. Entonces, hay una pista aérea que da bien la pauta de las 3 islas y cómo se unían por esas restingas. Exactamente. Entonces, bueno, ahí está. En esa isla, ahí es donde se ve la unión faro, de las 3. Los edificios de la comandancia, del correo, del edificio grande, ese que se ve, que es en forma de T, ese es el lazareto de observación. Y después a la izquierda, al lado del muelle, hacia allá donde se ve una pequeña chimenea, y ese es el sector del desinfectorio. Después había eso que une la primera isla con la segunda, es un puente calzada que se hizo, porque cuando hay bajante se tapa. Se puede pasar, pero cuando sube el mar quedan separadas las 3, por eso se habla de las 3 islas. Entonces, después que se hizo eso, se podía, inclusive hay unas vías donde se transportaba desde el muelle hasta el desinfectorio y hasta el hospital los equipajes y la gente. Y también la gente, exacto. Los pacientes, los pasajeros que estaban con destino al hospital, se llevaban en unos carritos hacia allí. Bien, ahí se ve todo. Bueno, y después, más adelante en el tiempo, fue usado ya como cárcel, ¿no? Exacto. Y en 3 periodos diferentes, concretamente. Sí, en un momento funcionaron las dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, en 1904, con la revolución de Sarabia. Ahí fueron a parar una cantidad. Hubo revolucionarios de Aparicio y Sarabia que fueron trasladados a la isla. Después, en 1933, durante la época de la dictadura de Terra, también hubo varios, entre ellos... Ahí, perdón, en la que decías de la revolución de Sarabia, decías, se usaba todavía, había pasajeros que llegaban, claro. y estaba el hospital. Exacto. Y todas las dependencias. Como Lazareto funcionó también en 1934. Claro. Que pasa algo que es bastante típico de lo que ocurre en Uruguay, que todo llega tarde. Cuando en el 1911 se terminaron de construir todos los edificios... Ya está, ya no era necesario tener la cuarentena de los enfermos. Claro. Ya como que tenía cada vez menos sentido porque el avance de la ciencia había hecho que no tenía más sentido los lazaretos. El aislamiento, claro. Bueno, después les decía que en el 33, en la época de Terra, estuvo Martínez Trueba también, entre ellos. Ahí fue como cárcel entonces ya de vuelta usada, ¿no? Exacto. Y después en el 68, cuando el presidente era José Pacheco Areco... medidas prontas de seguridad y mandaron a los de UTE y no sé qué, se embarcaron en la cárcel. Eso mismo. Que aparecen escritos en las paredes. Exacto. ¿Y ahí cuál de las instalaciones se usaba como cárcel? Bueno, porque no era pensado como una cárcel, ¿no? En algunas, como funcionaban las dos cosas al mismo tiempo, muchos se trasladaron a la tercera isla para tener una... Porque había muchas quejas. Después hubo algunos políticos que se quejaron y los volvieron a trasladar para acá, para Montevideo, porque querían aislamiento absoluto. Pero también, si ves ahora en el Lazareto, hay algunos lugares donde hay rejas, hay unos portones con rejas en donde eran las letrinas, donde eran los baños, digamos. Inicialmente letrinas. Ahí, si tú los ves ahora, ahí se hicieron todo tipo de refacciones, de ver que eso ya estaba previsto como cárcel. Y se techaron además algunas cosas que... También. La cárcel del 30, por lo pronto ya habían perdido. Sí, algunas. Inclusive hay unos planos que nosotros tenemos que es de la adaptación del Lazareto para cárcel. Hay un proyecto de adaptación. De la adaptación, mirá. Sí. Que quedó en la nada. Quedó en eso, en una idea, en un proyecto. Porque como cárcel como tal fue poco lo que se usó. Claro. Digo, más allá de estos 3 periodos que mencionábamos, bien distintos, ¿no? Claro, exacto. Es que sí, el funcionamiento de la Isla de Flores básicamente fue pensado para Lazareto, no como para cárcel. Pero en una época, en los 70, ¿no se pensó también trasladar a los presos del penal de libertad, de Punta Carretas para la cárcel? No tengo claro eso. Los que sí sé son esas 3 etapas que le marqué. Y sé que hubo otros también. Con un proyecto, creo que existió, de adaptarla también para ese fin, porque estamos en los años casi 70, y no se concretó. Es probable, sí. Es probable. Inclusive... En la isla ha habido muchos proyectos de hacer cosas, siempre como que hay ideas de hacer, pero nunca se concretan. Centro turístico. Exacto, como elemento turístico, ahora está dentro de lo que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Ingresó hace poco, hace 2 años. Creo que era el final del gobierno de Valle
y el comienzo del de Vázquez, se hizo un llamado a licitación para explotación de la isla con fines turísticos y se dio desierto. Que muchas veces pasan que estos llamados que son de áreas que tienen cierta protección, no van de la mano esas protecciones con la explotación turística. Exacto, con lo que el que quiere invertir, entonces muchas veces esto queda en la nada. ¿Y cómo fue el acceso? A ver, ¿siempre tuvo ese halo de misterio a lo largo del siglo XX como tal? Más allá de los distintos usos. Está claro que cuando era Lazareto, sí, era Lazareto y tenía ciertas instalaciones previstas, digamos, pero después, cuando fue en los distintos periodos, cuando fue una cárcel, ¿se sabía quiénes iban ahí? ¿Pudieron recabar información de eso? Siempre hay atrás de la información de la Isla de Flores, uno cuando pregunta o consulta a alguien, como que todos saben, pero nadie termina sabiendo mucho de lo que era la isla. Los que viven en la ciudad de la costa o en Montevideo, sobre todo en la ciudad de la costa, la presencia de la isla es constante. Cuando hay en días de claridad se ve perfectamente. Pero bueno, siempre después que dejó y que empezó a dejó de funcionar y quedó abandonada, eso siempre se le atribuyeron cosas que no van del lado científico, digamos, de todo ese halo de misterioso que tiene la isla, pero va más allá por lo que fue, me parece que, a ver, el Uruguay, como lo que depende de los inmigrantes y de lo que se forjó, creo que tenemos como una joya ahí perdida y abandonada que no la estamos sabiendo aprovechar. Como arquitecto, ¿qué te imaginas? ¿Qué uso crees que se le podría dar? El ejemplo típico del primer mundo es Ellis Island. Que si bien no es exactamente lo mismo, porque era más aduana, más de la gente que llegaba a Nueva York, que pasaba primero, pero tiene muchos puntos en comparación, aunque también tienen una parte que está media dejada de lado y que están tratando de preservarla. Pero hay siempre, desde el punto de vista turístico, lo comentaba en otra nota, que lo que mejor se puede hablar de esto es que William Ray, el arquitecto relacionado con el patrimonio, en una de las últimas notas que dio cuando surgió el tema del Anglo, que fue lo último, y le preguntaron cuál podía ser el que él veía con mayor potencial para ser presentado postular como patrimonio de la humanidad, y él habló de la Isla de Flores, por las características que tiene, que mundialmente no hay, de Lazareto en sí mismo, porque si bien están en mala situación las construcciones, todavía se sigue leyendo... se pueden arreglar. Exacto, todavía se sigue leyendo ese funcionamiento de Lazareto. Claro, sí, de ahí el potencial que tendría. Y a propósito del trabajo de ustedes, Daniel, concretamente ahora, a partir de la reconstrucción virtual, ¿cuál fue el objetivo como tal? Porque claramente tiene un fin de difusión, divulgación nuestra, claro. y permitirnos conocer un lugar que para la mayoría de los uruguayos es desconocido y tiene esto de misterio. Exacto. Y después hay posibilidades de llevarlo al ámbito turístico, por ejemplo. Y bueno, nosotros estamos abiertos a cualquier... o sea, el trabajo, lo primero es... En este tipo de trabajo se suele hacer muchas veces tengo una idea, hay que alguien me la financie. Entonces voy, pero la idea no la concreto. Nosotros hicimos al revés. Tenemos la idea, hagámosla y vemos si en futuros trabajos hay intereses en seguir generando este tipo de trabajo. O sea, fue por ese lado, difundir el patrimonio y difundirlo a través de estas nuevas tecnologías, como hicimos con el tema del medio mundo. O sea, básicamente es eso. Y bueno, hay ideas y varias de hacer otros proyectos en otros lugares. Y en el caso estoy pensando, dado que tiene un aspecto importante como difusión del patrimonio como tal, ¿hay alguna organización estatal que se haya contactado con ustedes, incluso cuando hicieron, a partir de la experiencia de lo del Conventillo del Medio Mundo? No, desde el Estado no hemos tenido ningún contacto de ningún tipo. Que hay veces que es entendible, porque muchas veces las personas particulares tienen un real interés en eso, pero hay toda una burocracia que los mandos medios, digamos, no pueden entonces resolver. Pero el tema es diferente, porque el Medio Mundo ya tenía un edificio proyectado arriba que había conservado. En este caso está todo por hacer. Es una materia virgen, y además que puede perfectamente terminar
en un concurso de ideas para empezar y en una licitación. Sin duda, después. hay ideas. En la Facultad de Arquitectura hay proyectos de estudiantes que están trabajando en esto. Hay muchas ideas. Sí, yo me refería ya a la reconstrucción virtual. En cuanto ¿no? a esto mismo de la Isla de Flores, no hubo ningún contacto a nivel del Estado, ninguno. ¿De quién depende hoy? Balizamiento, la parte del faro. Exacto, la parte del faro pertenece a la Armada y que es lo que están manteniendo. El resto, no sé muy bien quién es el que está a cargo está determinado como área protegida, que recientemente, es digamos el primer paso. Pero no sé muy bien, por ejemplo, los edificios creo que no tienen ningún grado de protección. El acceso hoy, para quien quiera ir a la isla, porque había oyentes que preguntaban por eso, ¿no? ¿Por qué sigue siendo? ¿Hay posibilidades de ir a la isla? Desde el puerto del buceo, hay dos maneras de acceder, por lo menos las que conozco yo, son una desde el puerto del buceo, hay unos viajes que se hacen, que tengo entendido que en inviernos no los realizan por un tema de seguridad. Es imposible. Porque el Río de la Plata es muy complicado. Muy complicado. Esos viajes por lo general viajás en la mañana y volvés a las 6 de la tarde, más o menos. Y si no, a través de cuando hacen viajes a llevar o a cambiar, cada a rotar la días, parte del faro. Ahí. Pero ese no es para público en general, digamos. ¿Permanece alguien hoy en día? Sí, claro. Está el farero. Exacto. Y es una persona solo que cambia cada 15 días. No sé exactamente cuántas personas son, pero puede ser que hayan 2 o 3 personas que estén variando ahí, pero eso es lo que está funcionando más. Pero lamentablemente los edificios en sí, al no tener grado de protección, muchas veces pasa que fue lo que ha pasado en el correr del tiempo, porque que se han sacado ventanas, puertas, tirantes, todo. Claro. Entonces, claro, todo eso va en contra del y mientras edificio. Que no se tome alguna acción, se va a ir deteriorando cada vez más. Claro, ¿no? sí. Nosotros teníamos fotos del 2005, de cuando fuimos, y la comparás con las fotos estas de Street View, y ves partes de muros que ya se han caído. Pero yo te iba a decir, yo la conocí antes del 2005 y te la conocí mejor de lo que me mostraste. Sí. Es que es cada vez peor. Los efectos del tiempo. Del viento, todo está sometido naturalmente a todo lo. Exactamente. Rigores. Daniel, para terminar, hablando de la técnica que ustedes utilizan de reconstrucción de realidad virtual, ¿cuál es el estado de situación respecto a esa técnica en particular? ¿Cuánto se está usando en la arquitectura hoy en día? Este tipo de cosas en arquitectura específicamente se usan de otra manera. Relacionados con el patrimonio, hoy les hablaba de las 3 etapas, que es uno de la recabar información, de procesarla y de difundirla. En la parte de recabar información hay muchas empresas que se dedican, por ejemplo, a tomar imágenes con drones o a escanear en 3D. O utilizar fotogrametría, que sea a través de las fotos, obtener modelos en 3D. Entonces, digamos, como la primera etapa. En la etapa de difusión, las tecnologías continuamente están avanzando, desde la de renderización en tiempo real, que es lo que actualmente está, que es de lo último, que es lo que se está utilizando en cine, claro, que y se en está proyectos de arquitectura, sin duda, antes de concretarlos. Pero esto que es renderizado en tiempo real, que es relativamente nuevo, permite hacer, por ejemplo, animaciones como estas que hicimos ahora en un tiempo muy corto, que en otros momentos de repente llevan días hacer una animación. ¿Cómo se llama la técnica que te permite a vos caminar por la...? Eso es realidad virtual. Sí. O puede ser también como un motor de videojuegos en primera persona, como si estuvieras haciendo un videojuego cualquiera, como si fuera Fortnite, claro, o cualquiera de esos que estás recorriendo la isla en primera persona. La otra es con los lentes de realidad virtual, donde ahí tu realidad cambia para hacer la realidad de lo que estás viendo. Y después tenés también lo que es realidad aumentada, que es incorporar información y enriquecer información a la realidad que tenés. Que eso se está manejando, por ejemplo, por ejemplo, en edificios, con lo más común es lo de los códigos QR, claro, donde tú tenés información directa del edificio, o hay en museos donde, por ejemplo, tenés objetos que no los podés tocar, entonces tienen un código QR al lado, tú lo escaneás y tenés el objeto, lo estás viendo en tu celular, en tu tablet, el mismo objeto que tenés ahí, y lo podés mirar en 360 grados, podés obtener información, etcétera. Ese es un poco los tipos de tecnologías que se están utilizando, sobre todo en patrimonio.
Arquitecto Daniel Tull, gracias, gracias por acompañarnos esta mañana. Y bueno, queda entonces pendiente dentro de unos días que van a subir entonces esa información complementaria. Repetinos el sitio para verlo. El sitio es www.laisladelpurgatorio.com. Ahí entran y ahí ven todo el trabajo de la reconstrucción de la isla. Muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a ustedes.